clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Bien, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Dios nos da la oportunidad de compartir un tiempo de palabra y vamos a desarrollar esta pequeña enseñanza, hermanos que escuchan, donde usted esté sintonizando y escuchando en este momento. Que Dios te bendiga con paz, te bendiga con amor, con fortaleza. Que Dios se glorifique en medio de todo lo que estás viviendo. Puedas ver la mano de Dios. Nos enseña la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Hechos capítulo 16, verso 25. Que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué oye la gente de nosotros? ¿Qué estará escuchando la gente? ¿Qué escucha la gente de nosotros cuando hablamos? ¿Qué expresamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Abrimos nuestra boca y solo para quejarnos? ¿Qué escucha la gente? ¿Qué es lo que la gente escucha de usted? Hay muchos que escuchan solo bulla. No hay una buena comunicación. ¿Qué estará escuchando la gente de nosotros? Dice la palabra que los presos escuchaban a Pablo y Silas, que ellos estaban, dice el verso 25, que estaban cantando himnos a Dios y estaban orando. ¿Será que eso es lo que escucha la gente de nosotros? ¿Nos identifica o nos identifican los que están presos? Que en nosotros hay un cántico y una vida de oración, o somos del montón, igual que los demás presos. Aún siendo libres en Cristo Jesús, nos comportamos como presos. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban presos también. Los habían encarcelado. Dice más adelante la palabra que los habían golpeado. Dice la escritura que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Qué importante esto, hermanos, la oración. Es una arma poderosísima. El cantar himnos a Dios, el adorar a Dios en medio de nuestras dificultades. Por eso mi pregunta, los presos, los que están todavía atrapados en el mundo, familiares nuestros, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que están presos, como usted y yo también en algún momento estuvimos presos. ¿Qué oyen de nosotros? ¿Oyen queja? ¿Están escuchando quejas nada más? ¿O están escuchando a un hombre con una fe bien sólida, bien firme, que a pesar
de que lo hayan sido, que sea azotado, porque fueron azotados, fueron golpeados, fueron azotados, fueron encarcelados, los enviaron a máxima seguridad. El carcelero recibió el mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, porque los trataron como presos, aún no siendo lo que eran o como los querían ver. Ellos fueron lanzados al calabozo, al lugar de más seguridad, a máxima seguridad, y les aseguraron los pies en el cepo, dice la palabra. Pero, hay un pero ahí, hermanos. Hay un pero. Pero en medio de la circunstancia, pero en medio de la prueba, ellos no dejaron de alabar a Dios. Ellos no dejaron de glorificar el nombre de Dios. ¿Qué es la gran diferencia de muchos? Que en medio de la prueba es levantar una queja, un reclamo con Dios. Ellos pudieron haberse quejado con Dios, reclamarle a Dios de por qué nos pasa esto, o en qué momento me metí en este terreno. Pudo haber dicho Pablo, ¿en qué momento yo me metí en estas tierras o en estas aguas? ¿En qué momento me pasó por la cabeza esto? Muchos pueden en algún momento de su vida decir, ¿a qué hora? ¿En qué momento tomé la decisión? Pero no hay queja alguna, no hubo queja alguna. O sea, todo lo que nos suceda en la vida, hermanos, tiene un para qué. Hoy usted se puede ver golpeado, azotada, imposibilitado en algo, en alguna área, limitado. En alguna área puede estar usted limitado, sentirse golpeado emocionalmente, su estado de ánimo en el suelo, el estado de ánimo de muchas personas en este momento en el suelo, donde usted me puede decir, mi hermano Oscar, estoy golpeado, me siento derrotado, siento que no puedo más, es tan pesado esta prueba que no aguanto más y estoy llorando. Quizá en este momento, hombres llorando, golpeados, al no ver respuesta. Se siente como encapsulado usted, como encerrado, como metido en un hueco, en un calabozo, en un laberinto. Se te hizo un laberinto en tu cabeza donde no encuentras salida, donde preguntas por dónde y crees que esa es la salida y te topas con un muro. Dios todo esto lo permite para probar nuestra fe y para luego mostrarnos su gloria. Todo esto Dios lo permitió. Y dice la palabra que ellos no se quejaron. Aquí no por ningún lado aparece la palabra queja. Pablo y Silas no levantaron una queja delante de Dios. Pablo y Silas no se quejaron. Aquí no dice que se quejaron. Aquí dice la palabra que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? Mi pregunta. Y puede decirme alguien, Oscar, ¿con qué ánimo puedo estar yo orando y cantando si estoy sin trabajo? ¿Con qué ánimo puedo estar cantando y orando a Dios si estoy atrapado? Y sé que hay gente en este momento que está haciendo, que Dios le está hablando por medio de esta palabra, porque Dios habla por medio de su palabra. Y dice la palabra que ese pero no era un pero de queja. Pero Dios, ¿por qué? Pero Dios, ¿por qué me permite? Pero Dios, aquí no dice que Pablo y Silas dijeron, pero Dios, ¿por qué ¿por qué permitiste esto? No, pero a medianoche. Ese pero era de oración, ese pero era de alabanza, de rendición, de humillación. Dice, pero a medianoche, Pablo y Silas por ningún lado dice que se estaban quejando, ni estaban enojados, ni estaban renegando. No, estaban cantando himnos a Dios. Y los presos los oían orando. Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían.
Tú no te vas a poner en la condición del mundo, porque el mundo te quiere ver así también, atrapada, atrapado, imposibilitado. Debemos demostrar una actitud positiva y fuerte ante las adversidades. Debemos demostrar una actitud positiva, la actitud correcta ante la adversidad. La actitud correcta, no desesperarnos, aprender de Jesús, que tuvo la actitud correcta ante la tempestad. Él iba ahí tranquilo en la barca. Él sabía hacia dónde llegaban, hacia dónde se dirigían. Jesús dijo, vamos al otro lado, pues al otro lado iban a llegar. Que se levantó una tormenta, pero él sabía que iban a llegar al otro lado. En la quietud vamos a encontrar nosotros la victoria. En la quietud de nuestro espíritu, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, es donde vamos a tener la sabiduría y la capacidad de poder nosotros alcanzar el éxito, hermanos. Y eso fue lo que pasó con Pablo y con Silas. No se desesperaron, fueron golpeados. Claro, su cuerpo puede estar resentido. Físicamente usted se puede sentir desgastado. Físicamente usted puede sentir dolor. Emocionalmente, muchas personas pueden estar en este momento muy afectadas. Físicamente puede usted decir, me siento desgastado, siento que me estoy desgastando, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, no me estoy alimentando bien, estoy distraída. Puede que alguna persona que esté escuchando diga, iba en el autobús, iba conduciendo mi vehículo y de repente tenía que estacionarme en este lugar y seguir directo. O sea, tenía que ir a cierto lugar y cuando me di cuenta, me enteré, fui a dar a otro lugar, porque esto ha pasado. Hay gente que anda en la carretera manejando su vehículo o va en el autobús y se pierde, porque es tanta presión, es tanta cosa que lleva en su cabeza, y es ahí donde nosotros tenemos que tener el control, hermanos. Dios nos da la sabiduría. Hablaba de la sabiduría, que todo aquel que pida sabiduría a Dios, Dios se la da abundantemente. Ve qué importante es la sabiduría. Y hay que trabajar este tipo de cosas y este tipo de presión con sabiduría. Pablo y Silas fueron sabios. Tuvieron la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder afrontar la prueba y para salir adelante y ser ellos provocadores de la libertad de muchos que estaban presos, de muchos que estaban atrapados. Y hoy lo que Dios está permitiendo que tú y yo pasemos, aunque usted puede decirme, Óscar, yo no lo merezco esto, es que yo no merezco vivir esto, yo no merezco vivir y no merezco estar en esta condición, no merezco estar pasando esto lo que estoy pasando, no merezco estar pasando lo que estoy enfrentando. Yo no merezco pasar por el fuego. Yo he sido una buena mujer, he sido un buen hombre, he sido una buena persona. No merezco. Sí, hay muchas cosas que no merecemos, pero Dios las permite, porque hay muchos presos que necesitan oír. Hay muchos presos que necesitan ser libres. Dios permitió que su Hijo Jesús padeciera, porque si usted lee Isaías 53, lo que él vivió, dice que fue despreciado, que fue molido, que fue rechazado, que fue humillado, que llevó nuestros pecados hasta la cruz, murió en la cruz. O sea, Dios permitió esto para que tú y yo fuésemos libres, para que tú y yo fuéramos libres. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, llevó el pecado, llevó la enfermedad, llevó el dolor hasta la cruz, para que los presos, o sea, usted y yo, que estábamos presos, fuéramos libres, fuéramos redimidos. Y eso pasó también con Pablo y Silas. Dios permitió que llegaran hasta ese lugar, aunque no estaba en la agenda de Pablo jamás tener que pasar lo que pasó, pero aún así él lo aceptó, porque en ese sitio muchos presos iban a poder escuchar el mensaje de salvación. Los presos, dice la palabra, que los oían. Repito, ¿qué es lo que la gente oye de usted? Que es un hombre que anda quejándose, que es una mujer que anda en chismes, que es una mujer que anda, que es un hombre que anda, que
¿Qué oye la gente de usted? O sea, ¿qué concepto tienen las personas? Aunque sabemos que pues no podemos caerle bien a todo mundo, pero ¿qué concepto? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente de usted? Que ella es una mujer de Dios. Yo he visto a esa mujer rendida a los pies del Señor. Yo he visto a ese hombre que ha llevado golpes en la vida y se le ha levantado. Yo he visto a ese hombre que recibió 2 golpes de un solo y Dios lo levantó. Yo he visto cómo esa mujer ha sido levantada. Y hay muchos que no quieren ese tipo de peso. Pero Dios escoge ese tipo de personas porque no es cualquier persona el que tiene el carácter para afrontar la prueba. Porque si fuera fácil, Dios le hubiera dado esa tarea a cualquier persona. Por cuanto no es fácil, Dios se la entregó a usted y me entregó a mí. Y cada uno de nosotros está viviendo y ha estado amarrado en el cepo. Fuimos amarrados en algún momento, nuestros pies fueron amarrados en el cepo. Y en algún momento de nuestra vida hemos estado en un lugar muy oscuro, como en un laberinto. En algún momento de nuestra vida hemos estado como en un cisterna, como sucedió también con Jeremías. En algún momento de nuestra vida hemos estado como en el foso de los leones. En algún momento de nuestra vida hemos estado como en el horno de fuego. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido perseguidos como cuando Jezabel persiguió al profeta Elías. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido sin esperanza, sin fuerzas, sin nada. Como sucedió con Job, que perdió todo, sin deseos de vivir, sin deseos de luchar. Todos, pero Dios lo permite para que los presos, es que hay muchos presos todavía, compañeros de trabajo que están presos en vicios, en pecado, compañeras de trabajo, vecinos, familiares que aún están presos. Y Dios eso lo permitió, que aún Pablo y que Silas llegaran hasta ese sitio, para que en ese sitio levantaran un clamor, para que en ese sitio ocurriera un de repente. Amén. Y es lo que va a ocurrir en su vida, el de repente de Dios. Amén. Diga, el de repente de Dios. De eso hablamos en este momento, del de repente de Dios. Dice la Escritura, verso 26. Entonces sobrevino un de repente. Amén. Ese de repente hermoso. Un gran terremoto. De repente, dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y muchas cosas se van a sacudir, porque se van a sacudir, y así lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que se van a sacudir. Su familia va a ser sacudida, sus finanzas, su hogar, su matrimonio, todo se va a sacudir. Hay cosas que hay que sacudir. Hay que sacudir las cosas. Hay que sacudir, hay que empezar a limpiar, hay que empezar a remover. Hay cosas que se tienen que remover, hay que sacudirlas. Se sacudieron, dice la palabra. La cárcel, los cimientos se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Hay cosas que se tienen que sacudir para que las puertas se abran. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Hay cosas que se tienen que sacudir para que las puertas se abran. Hay cosas que no queremos que sucedan, pero se tienen que sacudir los cimientos. Las bases se tienen que sacudir. Las bases tienen que sacudirse, las cosas se tienen que sacudir para que las puertas se abran, para que haya apertura de puertas. Muchas veces tienen que venir ese tipo de movimientos, ese tipo de manifestaciones y de cosas sobrenaturales, porque fue algo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios visitó lo natural cuando hay un clamor y un cántico espontáneo delante de Dios. Cuando hay clamor, cuando hay oración, cuando hay un cántico, los cimientos se sacuden y hay cosas internas, hay cosas que llevamos por dentro que se tienen que sacudir para que las puertas se abran. Hay puertas cerradas. Hay puertas cerradas. Dios muestra que hay mucha gente que tiene puertas cerradas y necesita abrir esas puertas a Dios. Necesita abrir esas puertas a Dios. Ha cerrado las puertas a la palabra de Dios. Hay gente que ha cerrado sus puertas
a la administración y a la bendición de Dios. Hay gente que vive encerrada en sí misma y no quiere que Dios trabaje en sus vidas, pero tiene que sacudirse internamente sus emociones, sus sentimientos, todo su ser. Tiene que ser removido para que las puertas se abran y para que la gracia y la manifestación de Dios penetre y llegue hasta los tuétanos, como dice la Escritura. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, dice la palabra, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Las cadenas de todos se soltaron. Y yo le creo a Dios por ese milagro. Pero se tienen que sacudir cosas. ¿Y qué es lo que provoca que las cosas internas se sacudan y que se muevan? Nuestro clamor, nuestra oración, un cántico al Señor. Que en lugar de quejarnos podemos levantar un cántico nuevo, un cántico espontáneo, un tiempo de hermosa adoración delante de Dios, un tiempo de adoración delante del Padre, un tiempo de pasión por el Señor, de entrega por el Señor, de rendición delante del Señor. Pidámosle al Señor en este momento, pidámosle al Señor que envíe un de repente sobre nuestra vida. Y ese de repente va a traer, hermanos, y va a provocar que los cimientos se sacudan y que las puertas se abran y que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Amén. Donde usted se encuentre, donde usted esté en este momento, yo te pido de corazón que levante un clamor, que levante un cántico nuevo delante de Dios, que el Santo Espíritu de Dios ponga palabras en tu corazón y en tu boca para que puedas exaltar el nombre de Dios y reconocer que tu clamor llega hasta la presencia del eterno Dios de Israel, de nuestro Padre que cuida de cada uno de nosotros, del que nos ama y que aún permite que pasemos por el fuego, porque recuerde que así como el oro es probado en el fuego, también nosotros somos probados para ver de qué estamos hechos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, mi hermana, mi hermano, yo te animo para que este momento sea un momento de clamor, un tiempo de adoración delante de la presencia de nuestro Padre, de aquel que permite que las cosas sucedan para mostrar su gloria. Hay muchos presos todavía. Hay mucha gente cercana que se encuentra presa en delitos, en pecados, en el mundo, en algún vicio. Gente atrapada en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en la brujería, en la hechicería. Hay mucha gente que está preso y necesitan oír a un Pablo y a un Silas que clamen, que oren, que decreten y declaren palabra de libertad. En el nombre de Jesús, es lo que declaro sobre tu vida en este momento. Te declaro libre, declaro libertad sobre tu familia, declaro libertad sobre tus finanzas, declaro libertad sobre tu hogar, declaro libertad sobre tu salud. Que Dios traiga restitución, que Dios traiga bendición, que sobreabunde la gloria y la bendición de Dios sobre ti. Que Dios te sorprenda como Él sorprendió a Pablo y a Silas. Cuando ellos clamaban, cuando ellos oraban, cayó la gloria de Dios sobre ese lugar. Que sea la gloria de Dios cayendo sobre tu familia. Que sea la gloria de Dios descendiendo sobre tu hogar. Que sea la gloria de Dios cubriendo a cada uno de los miembros de tu familia. Que tus proyectos, tu trabajo, tus estudios, que todo lo que emprendas venga el de repente de Dios y que seas alcanzado por la misericordia de nuestro Padre que cuida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Gracias, Dios. Gracias. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en lo que tú harás, porque no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de ti y de mí. Alaba a Dios y espera pacientemente en Él. Amén y amén. Clama a mí y yo te responderé
y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.